Estaba echando un clavado a las redes sociales y ya muchos preguntan, ¿qué está leyendo Javier Aranda? Claro. Hola, bro. Javier, pregunta a la gente. Pregunta a la gente, estoy releyendo un libro fundamental, La ciudad de los palacios, crónica de un patrimonio perdido de Guillermo Tovar y de Teresa, que murió hace una semana, ¿no? Así es, y aquí estábamos recordando, gracias al doctor de la Rosa, que él quería ser nombrado como Guillermo Tovar de Teresa. Sí. No le gustaba, lo tenía, aparece pero además no le así en gustaba. su obra, ¿no? En su libro así está. Sí. Sí. Incluso muchos que se ponen ahora el I, pues están pidiendo que esa letrita se les cuele a ellos, ya que Guillermo no la quería, ¿no? No la quería, exactamente. Qué librazo, ¿eh? Es un librazo, es un libro bastante triste porque es un libro documentado, no solamente con textos, con muchos datos. Guillermo estaba lleno de datos, pero exactos, precisos, sino también con muchas fotografías. Nos muestra la ciudad, cómo la fuimos desmontando. Y nos dice cosas terribles, como el 19 se comió a la ciudad del 16, que era la ciudad original. Digamos que llegaron los españoles, llegó Cortés, destruyó los templos del demonio, como les llamaba, pero empezaron a construir su barroco, es el barroco del 16, sí, fuertemente, y la característica de ese barroco, hecho por los españoles y por los indígenas también, era asimilar lo de fuera, esa corriente de fuera, y darle un estilo diferente. De ahí, por ejemplo, la personalidad. La personalidad, y mucha de esa personalidad está, por ejemplo, en el estípite de la catedral, que es estupendo, en la fachada de la capilla chiquita que está al lado. Sí. Es un barroco solo de aquí, digamos. Es el giro que se le da. Pero eso se pierde en el siglo XIX por esa gana de ser diferente y de ser moderno. Es muy rico el libro y es muy triste por eso, porque se hablan de ciudades y de civilizaciones que fueron destruidas desde afuera por enemigos, por el arrase de un tercero, y que se perdieron maravillas y perlas del planeta en ese tipo de arranques, pero nosotros nos destruimos a nosotros mismos. Y eso es terrible, lo decía el propio Guillermo Tovar, que los bárbaros destruyeron Roma, y eran eso, bárbaros. Pero no era suyo lo que destruían. Dice, nosotros tenemos la capacidad de autodevorarnos constantemente. Eso es cabrón. Y dice, ¿por qué? Porque destruyes lo propio. Dice, parece que no queremos dejar huella, no queremos saber quiénes fuimos ni de dónde venimos. Y esa es una ansia que prende mucho en ese famoso porfiriato que muchos ponderan, dicen la modernidad y todo. La modernidad para los porfirianos era ver a Europa y particularmente a Francia, igual que España. Y el propio Guillermo lo recuerda bien, dice, los españoles empezaron a ver a Francia como el paradigma y se convirtieron en una provincia, en una imitadora. Y nosotros, por consiguiente, empezamos a imitar todo. La modernidad era imitar. Y el que imita parte de un principio, es mejor el otro que yo. No soy capaz de crear, entonces copio. Y si hace otra cosa, que es comparar, la comparación también tiene dos ejes o dos puntos. El que vale y el que no. Uno tiene valor y el otro no. Y el que no tiene valor es el que no es original. Y los copistas, pues se la viven repitiendo las modas. La moda es hija de la copia. Somos tan propensos a la moda porque no somos originales. Y no somos originales porque no tenemos origen. Si vemos ciudades... No, es terrible lo que decía Guillermo, ¿eh? Sí, cómo no. Porque estamos inmersos en ese circuito. Nos gusta mucho Nueva York, nos gusta mucho París, porque son ciudades que se caminan. Sí. Han destruido cosas, sí, pero son ciudades que se caminan, no han perdido sus señas de identidad. Un ejemplo que es desgarrador, a propósito de este libro, y en el prólogo de Krause se menciona, es Varsovia. Bueno, Varsovia. No, la ciudad más destruida de la guerra mundial. Y como en los bombardeos se iban acabando todas esas joyas y la gente iba rescatando, no robándose, porque el robo fue aquí.
Sí. Allá rescatando dinteles, figuras que después de la guerra todo mundo va a entregar para ver cómo se puede acoplar otra vez en la nueva ciudad para no perder eso que alguna vez fueron. Claro. Y que les fue destruido, y desde luego no queda la Varsovia de esos tiempos, pero queda esa personalidad. No, y quedan esos rasgos de identidad, de ahí vengo, esos originales. Tus gestos. Tus gestos, claro. Es la esencia como tal. El cronista que refiere a la ciudad, después de distintas etapas y distintos personajes que fueron designados como tal, ubica a Guillermo en qué sitio. Bueno, hay una figura que es el cronista de la Ciudad de México, que muchos años, y eso yo lo critiqué mucho, no hacían la crónica de la ciudad. Claro. Era como una chamba burocrática. Sí. Decían, bueno, a ver, tú te toca a ti. Y yo me acuerdo haber Como escrito título mucho. nobiliario. Era un título nobiliario. Y se pasaban a un notable, le daban ese cargo, tenía un sueldo, etcétera. Y yo critiqué mucho eso, muchísimo. Y en el 86 se decide cambiar al cronista que había, que era un cargo así burocrático, y nombran a Guillermo como diciendo, pues este sí sabe, ¿no? Bueno, Guillermo ¿Qué es lo que sabía hace Guillermo? desde los 12 años. Claro. Desde los 12 años ya era asesor en la presidencia de la República. Consejero, ¿no? Era consejero consejero a los de 12 años. Fue López Mateos, de Gustavo Díaz Ordaz y de López Portillo. Yo lo conocí con la etapa de López Portillo. Y tan era conocido en esos corrillos de la presidencia como era conocido en la Lagunilla. Sí, claro. Claro. Porque él sabía lo que estaba buscando, porque él sabía describir, porque él sabía valorar todo lo que había ahí. El enanito le decían. El niño brillante. Sí, el niño Exacto, por su tamaño y por su conocimiento, por su verborrea y porque se hacía querer, entonces era el enanito, le decían en la Lagunilla. Y ha hecho un rescate de obras y de cosas que estaban perdidas porque solamente le puede dar valor el que sabe que lo tiene. Claro. ¿No? Y él le dio valor a muchas cosas, a muchos papeles viejos. Como dicen los funcionarios, ay, ¿qué voy a hacer con los papeles viejos? No sé, ya no tengo espacio para el inventario de nada, ¿no? Entonces se deshacen de cosas. Y Tobar lo que hizo fue revalorar ese pasado, que por fortuna algunas cosas quedaron, otras se fueron al extranjero. Dice que muchas de las grandes obras bibliográficas o de las grandes colecciones de bibliómanos de todo el mundo tienen los sellos de fuego de muchos impresos mexicanos. Y están afuera, allá sí los valoraron. Allá sí vieron que eran originales. Aquí nos parecían papeles viejos que causaban hongos. Y justamente en esta falta de personalidad y de origen a la cual seguimos perteneciendo, surgen seres como Guillermo Tobar de Teresa, que empezaron siendo niños de alma vieja, que cuando todo el mundo estaba buscando qué es lo que sigue, él estaba buscando qué pasó. Sí, pues sí. Y ahí los abuelos y los amigos de los abuelos y muchos de sus antecesores estaban conectados con otros seres que estaban buscando exactamente lo mismo. Y que eran mucho mayores que él. Claro. Por eso pudo tener interlocutores como Octavio Paz, como Fernando Benítez. Yo conocí a Guillermo con Fernando Benítez y era un prodigio escuchar las conversaciones sobre la Ciudad de México, porque hablaban de zonas que ya no existían, de las barbaridades que se seguían cometiendo. Y recordaban, por ejemplo, que en el Palacio, la escuela de San Ildefonso, donde yo estudié, fui de las últimas generaciones, hicieron una remodelación, había una fuente magnífica, y cuando regresamos de vacaciones, había un patio plano, con losetas muy modernas, pero la fuente desapareció. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Todavía no lo sé. De ese tipo de cosas hablaban Guillermo Tobar y Fernando Benítez. Y en este desvalije de la Ciudad de México, donde también se relata todo eso que fue desapareciendo. Sí. Unas fuentes, unas estatuas, unos bustos, unas cornisas, y todo se fue yendo a domicilios particulares. Pero imagínate qué ridículo tener en tu casa, aunque sea una casa muy grande, un retablo del 16. ¿A quién se le ocurre, francamente? No es lugar para eso. No tienen sentido del espacio ni del tiempo. Ni tienen buen gusto también, claro. ¿En bueno, qué casa? Tantas cosas. Digo, pues habrán muchas cosas, sí, pero no es su lugar. No fueran hechas para ese espacio.
O sea, ahí ves también que tenemos un problema con el gusto. Bueno, sí, porque una obra de arte, nada más por tu ignorancia y por tu soberbia, lo conviertes en kitsch. Sí, lo haces kitsch. Lo haces metes a tu kitsch. sala, ahí lo tienes y lo contemplas tú y tus amigos. Es del 16 y esos güeyes creen que es medida. Sí, que algo del 18 es más grande y algo del 14 debe ser más pequeño. Exacto. Y queda un vacío terrible. ¿Quién podrá ocupar este lugar de cronista de la Ciudad de México? Está Son complicado. muchos. Bueno, él, fíjate, con una humildad asombrosa, en lugar de decir yo acepto ser el cronista, dijo, es imposible hacer la crónica de la ciudad. Necesitamos tener un grupo de cronistas. Y él invita a que se hagan muchos cronistas, bueno, a que se reconozcan a muchos cronistas por delegaciones, por zonas, etcétera, y realmente se rescatan muchas cosas a partir de las cosas que la gente ve. Niños, la ciudad de los palacios, crónica de un patrimonio perdido, Guillermo Tobar de Teresa. Es lo que trae Javier Aranda para todos nosotros y te lo agradecemos mucho, Javier. Te agradezco a ti. Gracias, Gracias. Señora, muchas gracias. Muchas gracias. Buen fin para todos. Doctor, muchas gracias. El privilegio de estar con ustedes será siempre. Muchas gracias. Atásquense, mis chamacos de compras. Ya estarán ustedes todos enmarcados con letras de oro en el buró de crédito. ¡Felicidades! Oigan, muchachos, nosotros nos seguimos hasta las 10 en W Radio. El lunes estaremos a las 6:30 por Foro TV y W Radio. Estaremos con ustedes. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale!